Introducción. La clase desarrolla las diferencias entre Google Maps y Waze. Cada aplicación prioriza en su algoritmo las necesidades de conductores muy diferentes y las implicaciones en la gestión de la flota. Muchas diferencias. Las diferencias entre Google Maps y Waze. Google Maps y Waze difieren en su filosofía de planificación de rutas y en el tipo de conductor al que se dirigen. Uno prioriza la tranquilidad y el ahorro de energía, mientras que el otro se centra en la velocidad y el dinamismo. En la actualidad, marcada por la predominancia del teléfono móvil y el GPS conectado, las aplicaciones de navegación como Google Maps y Waze se han convertido en herramientas prácticamente indispensables para millones de conductores en España y en el resto del mundo. Si bien ambas plataformas están diseñadas para guiar a los usuarios de un punto A a un punto B, su diseño, algoritmos y propósito final están concebidos para perfiles de conductor muy distintos. Esto explica por qué muchos usuarios se identifican fuertemente con una u otra. Si bien ambas aplicaciones compiten en términos de descargas, es importante destacar que ambas son propiedad de Google. El consorcio norteamericano adquirió Waze en 2013 por $966 millones, aunque mantuvo ambas aplicaciones separadas debido a su diferente propuesta de valor. Esta característica, sumada a la diversidad de funciones disponibles en estas plataformas, plantea una cuestión legítima. ¿Por qué Google no ha tomado la decisión de unificarlas? Sin embargo, la respuesta a esta cuestión es más compleja de lo que parece. Cada aplicación responde a una lógica de uso diferente, lo que se traduce en experiencias de conducción divergentes. Google Maps ofrece una experiencia de navegación que prioriza la eficiencia general del trayecto. Utiliza datos de tráfico en tiempo real y algoritmos que equilibran múltiples variables: tiempo estimado de viaje, distancia, estado de la carretera y simplicidad de la ruta. El objetivo principal es conducir con seguridad y previsibilidad, evitando sorpresas indeseadas como giros excesivos, cruces o rutas imprevistas. Por otro lado, Waze adopta un enfoque más dinámico y agresivo en la búsqueda de la ruta más rápida. Gracias a su comunidad activa de usuarios, denominada Wazers, la aplicación incorpora de manera constante informes de tráfico en tiempo real, incidentes en la carretera, presencia policial y controles de radar. Esta información se traduce en rutas que pueden ser más rápidas en tiempo estimado, aunque incluyan tramos que algunos conductores considerarían tortuosos o complicados. La diferencia entre ambas puede sintetizarse de la siguiente manera. Google Maps se dirige a conductores que valoran la serenidad y la estabilidad en su experiencia de conducción, mientras que Waze se orienta a aquellos que buscan optimizar el uso de su tiempo, incluso si esto implica tomar desvíos por carreteras secundarias o caminos menos transitados. Comunidad y datos. La fortaleza de Waze no radica únicamente en su algoritmo de rutas, sino también en su comunidad activa y participativa. Los usuarios tienen la facultad de reportar incidentes, obstáculos, accidentes, controles policiales o incluso áreas cerradas en tiempo real, lo que permite a otros conductores tomar decisiones basadas en información instantánea y colaborativa. Google Maps, si bien también permite a los usuarios reportar incidencias o accidentes, integra estos informes de manera menos intrusiva y con menos frecuencia de alertas que Waze. El objetivo principal de Maps es evitar la sobreabundancia de notificaciones, que pueden distraer al conductor, especialmente durante viajes largos o tranquilos. En años recientes, Google ha integrado en su propia aplicación algunas funcionalidades históricamente exclusivas de Waze, como los informes de incidentes o la presencia policial. La interfaz también importa. La experiencia visual también contribuye a las discrepancias en las percepciones. Waze exhibe un diseño más colorido e incluso lúdico, con iconografía que representa a los usuarios y los diferentes tipos de alertas, un enfoque que puede resultar caótico para quienes buscan simplicidad. Google Maps, por su parte, presenta una estética más sobria y funcional, alineada con otras aplicaciones de Google, lo que favorece la claridad y la legibilidad. Es importante señalar que esta distinción no solo es de carácter estético, también influye en cómo los usuarios perciben la fiabilidad y utilidad de cada plataforma. Algunos conductores expresan su dependencia de ciertas funciones de Waze,
mientras que otros optan por la experiencia más estable y menos intrusiva de Google Maps. ¿Hacia dónde van las aplicaciones de navegación? El futuro cercano sugiere una mayor integración de funciones entre ambas aplicaciones. Google Maps ha comenzado a integrar informes generados por la comunidad de Waze mediante notificaciones que muestran alertas de tráfico procedentes de esta última. Esta mejora, que se está implementando de manera progresiva, integra las mejores características de ambas plataformas, la tranquilidad estratégica de Maps con la capacidad de respuesta social de Waze. No obstante, la coexistencia de ambas aplicaciones se ha convertido en la norma, ya que cada una mantiene su identidad y ventajas competitivas. En consecuencia, muchos conductores eligen utilizar ambas aplicaciones en función del tipo de trayecto, seleccionando Google Maps para desplazamientos largos y predecibles y Waze para rutas urbanas o cuando buscan ahorrar tiempo con rutas alternativas. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que dependiendo del servicio a realizar y nuestros objetivos se puede elegir utilizar Google Maps o Waze. Muchas flotas utilizan Google Maps o Waze, pero ¿cuál es el mejor? No se puede decir que uno sea mejor que otro, depende de nuestros objetivos. Se recomienda adoptar las siguientes medidas. Google Maps o Waze. Google Maps prioriza una conducción más segura y eficiente que Waze, y es recomendable cuando el tiempo no es una prioridad, y es flexible para entregar o recoger los pasajeros o las mercancías. Waze es recomendable cuando la prioridad es tardar el menor tiempo posible. Consumo de combustible y emisiones contaminantes. Google Maps prioriza el ahorro de combustible y las emisiones contaminantes mejor que Waze. Accidentes de tráfico. Google Maps prioriza una conducción más segura y tranquila mejor que Waze, que es más agresiva y por lo tanto se tiene más riesgo de tener un accidente. Utilización de Google Maps o Waze. Como gestores de flotas, tenemos que decidir si utilizar Google Maps o Waze en nuestros vehículos. El conductor no tiene que elegir. Puede ser que para unos servicios es mejor utilizar Google Maps y para otros servicios Waze. Formación en el conductor. Hay que impartir formación al conductor en la utilización de la aplicación de Google Maps o Waze. Lo mejor es practicar con la aplicación. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!